Bueno, muy buenos días. Tengan todas, todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio, en las actividades que hemos nosotros programado en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Me da mucho gusto saludar queridas amigas y amigos que nos acompañan. No tenía previsto yo un mensaje de bienvenida, más bien de agradecimiento a la doctora Padilla por acompañarnos en esta tan significativa fecha y tener su mensaje, sus reflexiones, su visión de este movimiento, pues a nosotros nos llena de tranquilidad, de satisfacción y nos da mucha esperanza de que se sienten las bases de siempre un nuevo comienzo en este movimiento. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que sea para bien de todas, todos y todes. Gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto y un honor estar en uno de los lugares más hermosos de la República, como lo es el estado de Nayarit. Y Tepic, que me encanta también, y además me encanta toda la artesanía huichol, así se llama, ¿verdad? La verdad que allá en la Ciudad de México está carísima y entonces cuando vengo acá a Tepic aprovecho precisamente para esos puntos. Agradezco infinitamente al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, así como al doctor Juan Miguel Salcedo Rosales, secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchísimas gracias a ambos por confiar en mi trabajo jurídico y por permitirme este espacio para compartir ideas con todas y todos relativo precisamente a la conmemoración del 8M y bueno, en donde todas y todos necesitamos tener información para efecto de evitar violencia, para efecto de crear conciencia y para efecto de saber cuáles son los derechos de las mujeres. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por ahí mandé unas laminitas, pero antes de que las vayamos avanzando, quiero decirles que desde una perspectiva personal, yo he sufrido violencia digital, violencia académica, por supuesto, desde ya hace muchos años. Tuve una experiencia en donde una académica intentó incluso expulsarme de este ámbito por cuestiones de género, evidentemente. Claro, nunca demostró nada ante las autoridades, me denunció infinidad de veces con mis trabajos académicos y por supuesto no prosperaron. El problema no era ese, el problema es qué es lo que evidentemente te trae como consecuencia el hecho de una violencia académica. En mis redes, en donde yo trato de compartir muchísima información solamente del ámbito jurídico, también recibo violencia digital de hombres, por supuesto, y mujeres. En mi canal de YouTube, cuando fui a dar una conferencia, yo la subo relativa al Sistema Nacional Anticorrupción y un hombre pone un comentario diciendo que mejor pongan un tubo porque yo iba vestida para un table, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, siempre los ataques de violencia hacia mi persona han sido evidentemente por mi físico o por la manera en que me visto, ¿no? De acuerdo a lo que yo he señalado. Entonces, quiero decirles a ustedes que una violencia, ya sea digital, moral o física, hacia una mujer trae consecuencias de tipo penal y de tipo administrativo. Y dada precisamente esta cuestión en cómo las mujeres a lo largo de los años hemos estado en una lucha constante para efecto
de que nos seamos respetadas en cuanto a nuestros cuerpos, en cuanto a nuestras ideas, en cuanto a nuestros gustos, bueno, pues el derecho ya ha ido evolucionando en ese sentido. Ahora sí, si me ayudan a poner la presentación. Y ahora les voy a mostrar, les digo de antemano, que mis líneas de investigación desde el punto de vista académico y mis líneas de operatividad desde el punto de vista práctico y de capacitación hacia la administración pública son dos: derecho penal y derecho disciplinario. Por eso, en esta charla que voy a tener con ustedes el día de hoy, voy a manejar sobre todo cuáles son las consecuencias legales que tiene una persona. Cuando yo digo de persona, hablo al igual de hombres y mujeres, porque no solamente los hombres violentan a las mujeres, algunos, no todos, sino que también hay mujeres que violentan a las mujeres, algunas, no todas. Entonces, en ese sentido, quiero ustedes que observen cuáles son precisamente los riesgos a los cuales se van a enfrentar aquellas personas que hagan violencia o realicen violencia en contra de una mujer. En materia penal, los penalistas tenemos siempre un dicho: el delincuente cree que nunca lo van a atrapar. El delincuente cree que nunca van a llegar precisamente a esclarecer los hechos en una investigación. Quiero decirles que eso es lo más equivocado que se puede pensar. ¿Por qué? Porque en un delito el Ministerio Público tiene herramientas suficientes para encontrar a la persona que cometió el delito. Quiero decir que en algunas ocasiones la violencia digital o la violencia institucional o la violencia académica se hace a través de perfiles, se hace a través del anonimato. Bueno, pues nada más les comento que existen geolocalizaciones en tiempo real, precisamente de celulares, geolocalizaciones en tiempo real de IPs. No vas a ver que yo fui. Entonces le voy a decir y la voy a exhibir desde una perspectiva digital, desde determinada computadora que está en mi casa o que está en otros lugares. Bueno, cuidado con eso, porque ya existen las herramientas de investigación por parte del Ministerio Público para llegar precisamente a la obtención de dato de prueba. Bueno, ¿cuáles son las leyes que nos protegen? Miren, la ley Olimpia, en donde Olimpia Coral fue víctima de la difusión de un video sin consentimiento íntimo. Hay veces que a mí me mandan mensaje, me escriben mamás muy preocupadas porque sus hijas han mandado un video al novio íntimo y en donde el novio específicamente la amenaza para efecto de que si la deja o no hace lo que ella quiera, lo que él quiera, entonces va a ser público el video. Les voy a comentar de un asunto. Esto precisamente en el Estado de México. Un hombre de más de 30 años de edad que estaba saliendo, además este hombre casado, que estaba saliendo con una niña de 18 años y con quien tenía relaciones sexuales y en el acto sexual le tomaba fotografías. Bueno, pues evidentemente la chica llegó un momento en que ya no quería andar con él. ¿Cuál es la causa? No la sabemos y para efecto de este tema no nos importa. Simplemente ella ya no quería andar con él. Eso no le pareció al sujeto. Entonces el sujeto la empezó a extorsionar y la amenazaba con los videos, diciéndole que si no le daba dinero, imagínense ustedes hasta dónde llega el grado de violencia, si no le daba dinero, le iba a mandar los videos a su mamá y los iba a hacer públicos. Tal era la ignorancia de este sujeto que lo hizo públicamente en las redes sociales y exhibió a la niña en un video haciendo actos en su propio cuerpo de índole sexual. Cuando la niña iba a entregar los 2,000 pesos que este sujeto le estaba pidiendo para que no le enseñara esos videos a su mamá, un policía de un Oxxo, imagínense ustedes, ni siquiera alguien de la Guardia Nacional. Ese policía la miró
y la vio en un estado de shock, es decir, preocupada, temblorosa, y le preguntó: ¿qué te pasa, hija? ¿Por qué estás así? La chica no pudo guardar el silencio y le dijo al policía. Este hombre de inmediato solicitó la ayuda de una patrulla que estaba fuera del Oxxo y detuvieron a este sujeto. Bueno, ¿cuáles fueron los delitos que cometió? Por eso la Ley Olimpia, que es precisamente una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al Código Penal Federal, que están en el Código Penal Federal, bueno, pues determina ciertas sanciones. ¿Qué le pasó a este sujeto? Cuando un hombre le solicita, obliga a una mujer a que haga algo que ella no quiere, o además pretende que ella haga algo que no quiere, esto fue en el Estado de México, se le llama extorsión. La extorsión tiene sanciones que va de los 8 a los 15 años de prisión, pero cuando se trata de una mujer se agrava el tema. Es extorsión agravada. La pena son de 40 a 70 años de prisión. Este sujeto lo detuvieron, lo vincularon a proceso, privado de la libertad, y el Ministerio Público le decía a la defensa: yo no tengo problema, vamos a darle el procedimiento abreviado, vamos a quitarle 1/3 de la mínima y él saldrá como a los 30, 32 años de prisión. Todavía puede alcanzar a ver, aunque va a salir anciano, todavía puede alcanzar a ver la luz del sol. Fíjense nada más la consecuencia. Entonces, la extorsión hacia una mujer es agravada, por si a alguien se le ocurre extorsionar a alguien, ¿no? Pero quiero que ustedes vean que esa extorsión no es como sujeto activo con calidad específica, es decir, no va nada más para los hombres, no dice cuando un hombre lo haga, no, también va para las mujeres. Si una mujer pretende extorsionar a otra mujer mediante videos, precisamente le toca la misma pena y le toca el mismo tratamiento. Aquí el elemento normativo en donde se agrava precisamente la pena es que la característica precisamente es una mujer. Bien, ¿cuáles son estas conductas ilícitas introducidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y precisamente en el Código Penal Federal? Y ahorita les voy explicando. Miren ustedes: pornovenganza, difundir contenido sexual íntimo generado durante una relación sentimental. A ver, aquí no cabe el punto como argumento de defensa de un hombre hacia una mujer diciendo que ella quiso que se grabaran. No. Ese no es un argumento de defensa. Una mujer puede estar de acuerdo en que se le grabe sexualmente, sin ningún problema. Por eso les digo, siéntanse libres. Si ustedes quieren grabarse teniendo relaciones sexuales, esa es una libertad. Pero de ahí a que difunda el sujeto el contenido de esa grabación, ahí es donde está el delito. ¿Cuál es la sanción? De 3 años hasta 4 años de prisión. Ustedes dirán: bueno, no hay tema, 3 años estoy en libertad. En materia penal federal, con 4 años de prisión como sentencia se tienen que recluir. Pero cuando son menos de 4 años, entonces aquí el punto radica precisamente en que alcanza sustitutivo de libertad. Puede ir en libertad, sin embargo, tiene que reparar el daño. Para que alcance ese sustitutivo de libertad, tiene que reparar el daño. Y el daño radica específicamente en lo que le causó psicológicamente a la mujer, en el daño que le causó socialmente, la edad que tiene la víctima
y cuántos años tiene también de capacidad, digamos, laboral, y todo eso el sujeto lo tendrá que pagar. Yo sé, lo que algunas de nosotros pensamos es que no hay cantidad de dinero para efecto de determinar pues todo el daño que a mí me causó socialmente hablando, para que el sujeto, con respecto a la conducta del sujeto, ya no me dan trabajo porque evidentemente difundió estos videos de contenido sexual. Bueno, si a usted no le dan trabajo porque hay un delito cometido por otra persona en su contra, entonces hay que demandar a quien le negó el trabajo, porque eso se llama discriminación. No solamente demandar, sino denunciar. Fíjense hasta dónde llega la protección de nuestros derechos. ¿Ok? Entonces, somos libres de grabarnos si estamos en una relación sexual. En lo que no hay libertad es precisamente en el punto de que el sujeto exhiba los videos como una venganza. Ahora, quiero decirles que si hablamos de medidas cautelares, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para la prisión preventiva 3 elementos: que haya riesgo de fuga, o que pueda intervenir el sujeto en el desarrollo del proceso penal. Pero fíjense la tercera. La tercera implica cuando hay riesgo a las víctimas. Basta con que se actualice cualquiera de estas para que el sujeto se quede privado de la libertad cuando lo vinculen a proceso y le dicten una medida cautelar. El riesgo a la víctima. ¿Cómo se argumenta esto? De acuerdo a mi experiencia, más de 30 años litigando en materia penal, les puedo decir que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que cuando el delito se cometa en contra de menores de edad o en contra de mujeres, la medida cautelar que se le tiene que aplicar al sujeto debe ser la más lesiva, es decir, prisión preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la pena sea de esta cuestión de 3 años hasta 4 años, es decir, que pueda alcanzar libertad, entonces él va a llevar todo el procedimiento recluido en una prisión. Fíjense ustedes. Y basta con que seas mujer, o basta con que exista un dato de prueba referido a una prueba pericial en materia de psicología y que la psicóloga determine que usted tiene miedo como mujer hacia ese sujeto para que lo priven de la libertad. Oye, doctora Padilla, pero es que la pena es mínima. Si él se va a un procedimiento abreviado, entonces él puede salir en libertad. Sí, pero usted tiene que estar de acuerdo. Si usted como víctima no está de acuerdo, el sujeto va a seguir privado de la libertad. Y no quiero decirles lo que le pasa a las personas que van precisamente por delitos en este tema, sobre todo delitos de violencia sexual, en la cárcel, en prisión. Porque adentro sí no lo podemos controlar. Eso ya es derecho penitenciario. Listo. Miren esta, me encanta. Me encanta. Violencia a la intimidad sexual. Oye, mi amor, mándame una foto en lencería. Mándame una foto desnuda. Pues nosotros tenemos nuestro corazoncito. Se las mandamos. Porque confiamos en el sujeto. No vayan a pensar que yo las mando, ¿verdad? La doctora manda. Porque confiamos en el sujeto. Si tú estás en una relación sentimental, fíjense cómo va el punto. El punto va de confianza. Si tú estás en una relación sentimental con alguien, pues a lo mejor yo estoy en Tepic y mi pareja está en la Ciudad de México. Mándame una foto, mi amor, de tus boobies. Bueno, se las mando. Fíjense cómo tenemos la libertad sexual. Eso es libertad sexual, que debemos saber si lo queremos hacer o si no lo queremos hacer. Me refiero que cada quien decide sobre su cuerpo.
Pero eso no quiere decir que con nuestras imágenes y con nuestro cuerpo puedan hacer lo que quieran. Eso no está permitido por la norma jurídica. Difundir imágenes de una persona total o parcialmente desnuda o en pose erótica. Sí te la mando, pero me quito la cara para que no me vean. Bueno, no importa que no esté tu cara. No importa con que esté tu cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo que tengamos, porque nuestros cuerpos son hermosos, hermosos. El cuerpo que nosotros tengamos, podemos mandar una imagen erótica a nuestra pareja, sin cabeza, con cabeza, como quieran. Sin embargo, no se rían porque voy a pensar que sí las mandan sin cabeza. Sin embargo, no las puede difundir. Ay, es que me gustó tanto que la posteé en mi Instagram. No, espérate tantito. Porque digitalmente, mis amigos, todo tiene huella, ¿eh? Todo tiene huella. Ay, no van a saber de dónde. Ay, por favor, no seas iluso. Claro que van a saber de dónde. Van a saber la posición exacta, van a saber el celular exacto, van a saber el IP exacto, van a saber la hora exacta y van a saber que eres tú. Porque además hay un punto muy importante a favor de nosotras. Nuestro dicho, el señalamiento directo. Queridas amigas, eso es un dato de prueba sumamente poderoso. Ella está diciendo que se la mandó a tal sujeto. Tan es así que aquí está la conversación. Tan es así que él tiene el teléfono. Tan es así que aquí hay conversaciones anteriores. ¿Cuál es la pena aquí si no alcanza libertad ni a trancazos? De 4 a 7 años de prisión. La pena mínima son 4 años. Esos 4 años que tendrá que cumplirlos. Claro, hay beneficios penitenciarios, pero por lo menos 2 va a estar en el tanque. Que se puede ir a un procedimiento abreviado, también ahí sí sale. Antes de que se cierre la audiencia intermedia, tendrá que hacer lo imposible el abogado para convencer a la víctima y al Ministerio Público para que lleguen a un procedimiento abreviado. Entonces ahí, queridas amigas, ustedes van a valorar lo que vale su imagen. Bueno, en un asunto de abuso sexual, en donde una menor de 17 años estaba viendo una pareja teniendo relaciones sexuales, la menor es la víctima porque precisamente en eso consiste el abuso sexual. La asesoría jurídica pedía 3 millones de pesos por llegar precisamente al procedimiento abreviado. Oye, es que es mucho dinero. Si quieres, eso es lo que nosotros pedimos para reparar el daño. No lo quieres reparar aquí, no quieres el abreviado, yo no tengo lío. Pero mientras estás privado de la libertad. Y hasta la sentencia. A ver cuántos años te da el juez. Si tienes beneficios penitenciarios, pero son 2 años. Qué peligrosas son las mujeres que saben de derecho penal, ¿verdad? Qué peligroso es. Por eso les digo, no se porten mal conmigo. Yo soy buena gente, pero todo tiene límites. ¿Por qué está esto así? Porque si el derecho, si la norma jurídica no pone un alto desde aquí, la violencia va creciendo y la violencia va creciendo y la violencia va creciendo hasta llegar desafortunadamente a los feminicidios. Por eso, todas y todos ustedes que me están escuchando por aquí, por mis redes también, porque estoy transmitiendo en vivo esta conferencia, deben saber que hay norma jurídica que nos protege, mujeres. Hay norma jurídica que ustedes pueden hacer uso para que no lleguen a los feminicidios. Listo. 4 a 7 años, 4 y 7 años, ¿cuánto es? 11.
prescribe en 5 años, punto 6 meses. 5 años y medio prescribe. Bueno, en 5 años y medio te va a buscar por donde estés, hasta por debajo de las piedras. Y te voy a decir una cosa, la sentencia no te la van a dar de 4 años. Por lo general, se suma la mínima y la máxima y se divide entre 2. O sea, más o menos ahí estamos hablando entre 5 y 5 años y medio de prisión. Cumples la mitad de la pena hasta que se reduzca, ¿verdad?, a menos de 4 y entonces ya saldrás en libertad. Ok. Exponer el acoso sexual digital. ¿Nunca les ha pasado que les mandan cosas raras? A mí me mandan a cada rato, pero yo digo, no voy a denunciar. Pues también la gente manda lo que quiere, ¿no? Pero hay algunas personas que sí les causa tema que les manden cosas. Exponer, distribuir, difundir, compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin consentimiento. Entonces, la pena es de 3 años. Pero cuando hay una relación de confianza, precisamente, aumenta hasta una mitad. O sea que, si ustedes dan cuenta, las penas no son tan sencillas para que libre la prisión. ¿Por qué? Porque hay algunas personas, y esto es importante decírselos, que se creen muy poderosas, ¿verdad? Es que yo conozco al MP. Es que yo soy secretario de no sé qué. Es que yo soy militar de no sé dónde. Es que a mí, no digo las palabras porque no es lugar, pero hay hombres que se sienten muy valientes y que creen que por su cargo en la administración pública o en algún otro lugar no los va a tocar de ninguna manera la justicia. Yo sé lo que ustedes están pensando. Doctora Padilla, es que hay hombres que si yo no hago lo que me está diciendo, pues evidentemente primero me va a correr. En segundo lugar, pues no le van a hacer nada porque tiene altos cargos. Fíjense que no. No. Yo he visto cómo a jueces los separan del cargo por acoso sexual. A ministros los separan del cargo por acoso sexual. A magistrados los separan del cargo por acoso sexual. A titulares de entes de la administración pública los separan del cargo por acoso sexual. Y eso es una medida cautelar que la tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 124, fracción primera, que prevé la suspensión temporal del cargo del servidor público cuando existan datos de pruebas suficientes en materia administrativa para determinar que el sujeto está acosando u hostigando sexualmente a la mujer. Entonces, eso se puede hacer. No me hacen caso en mi órgano interno de control, váyase a la Secretaría de la Función Pública del Estado. Y si no, váyase a la Contraloría General del Estado. Y si no, váyase a la Secretaría de la Función Pública a nivel nacional. Y si no, váyase a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Y si no, váyase a la Fiscalía Nacional Anticorrupción del Estado. ¿Es eso porque por los derechos hay que luchar? ¿O es otra que, ay no, qué flojera, pues me dejo acosar? Ese es otro tema, ahí ya no puedo incidir. Bueno, el robo de material sexual. Bueno, es que yo subo mis fotos, mis videos y me los robaron, ¿no? Sustraer contenido sexual íntimo de personas cercanas o figuras públicas y divulgarlo. La sanción en prisión por el simple hecho de robar son de 3 a 6 años, pero si se difunde, 7 años. Acoso sexual en el transporte, porque también en el transporte nos acosan sexualmente. Tomar fotos o videos, nadie nos puede tomar una foto sin nuestro consentimiento, menos un video. Es que le estaba yo tomando foto porque usted está muy bonita. Discúlpeme, no me importa si usted piensa que estoy bonita o no estoy bonita. Usted no me puede tomar una foto.
No, ahorita me toman las fotos que quieran, ¿eh? No vayan tampoco a pensar, ¿verdad? Masturbarse delante de una persona y o establecer contacto físico ofensivo, el tocamiento de alguna zona erógena, una pompa, un seno, por ejemplo. Entonces, ahí son de 3 a 6 años. Fíjense que en la Ciudad de México esto es fuertísimo. Es más fuerte tocar, eso quiere decir abuso sexual, tocar a una persona a bordo de transporte público o privado, que incluso cometer un acto de corrupción. Más o menos la mínima son 17 años de prisión y la máxima son 36 años de prisión. Por una razón, porque el abuso sexual de por sí tiene su pena en el Código Penal de la Ciudad de México, pero tiene agravantes. Las agravantes son que fue a bordo de transporte público. La agravante es que fue hacia una mujer. Y si la mujer es menor, todavía se agrava más la pena. Por eso les digo que la pena mínima son de 17 años de prisión. Por lo menos en la Ciudad de México, no conozco la ley de aquí de Nayarit, pero el tocar a una persona en sus zonas erógenas, en un transporte privado o en un transporte público, está sumamente penado. Al final de mi conferencia hablaremos también de la conciencia que debemos tener las mujeres. Porque a veces este tipo de hechos, específicamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, ha dado lugar a la creación de grupos delictivos que se aprovechan de estos tipos penales para imputar a cualquier persona que va pasando en el metro, que lo ven más o menos, y entonces en el Ministerio Público lo extorsionan o antes de llegar al Ministerio Público. Entonces, vamos a ver todo ese punto, también les voy a manejar la otra esfera, pero al final lo voy a hacer. Acoso digital a los niños y a las adolescentes. Este también es un gran tema para nuestras niñas, precisamente, y también para nuestros niños. Hay que tener cuidado porque nuestros menores no saben específicamente cuáles son las consecuencias jurídicas que puede traer esto. Y entonces ha llegado a haber incluso niños, niñas que han llegado a suicidarse por este tipo de situaciones. Es importante que nuestros niños sepan que están protegidos por la norma jurídica. Claro, ellos tienen acompañamiento de tipo psicológico por parte del Ministerio Público y el Ministerio Público tiene sus protocolos de actuación muy bien determinados precisamente hacia esas situaciones de las niñas y las adolescentes. Contactar a una niña, pedir contenido o solicitar un encuentro con menores de edad. Eso se da mucho en esos ámbitos, sobre todo de tipo sexual, en donde ustedes saben que ahora los niños viven al lado del celular, los adolescentes viven al lado del celular, y bueno, pues eso se presta para que depredadores sexuales, pues evidentemente los puedan contactar. Los menores sin experiencia, sin conocimiento y lo propio de la adolescencia, ¿verdad? A muchos de ellos les da por incluso abandonar su casa. Yo he tenido más de 2 casos así, en donde me dicen, doctora Padilla, ayúdeme precisamente porque mi hijo se acaba de ir. Y fíjense cómo ya traen su modus operandi. ¿Y cuál es el modus operandi que utilizaron? El modus operandi es muy sencillo, fíjense para que no los geolocalicen. Tu celular, déjalo en tu casa. Yo te voy a decir exactamente en dónde te voy a ver y además te voy a decir que de ahí vamos a partir y se las llevan. Bueno, ¿qué hace la norma jurídica? La norma jurídica se adelanta al hecho, es decir, no es necesario para que se actualice este tipo penal de que se lleven a la niña o de que la niña se salga de casa. Basta con el contacto. ¿Ya se dieron cuenta? Basta con ese contacto. Igual,
de 3 a 6 años y de 7 años de prisión. Por supuesto que aquí hay agravantes. Hay agravantes porque se trata de menores de edad. Entonces, ustedes saben que los menores de edad pues están más protegidos en ese sentido. ¿Qué debemos hacer con nuestros adolescentes? Quienes tengan en casa adolescentes, valdría mucho la pena, que me parece que ya está, pero valdría también hacer difusión, es crear políticas públicas para que nuestros adolescentes precisamente conozcan cuáles son los riesgos de estas violencias digitales. La violencia digital, me mandas correo electrónico, a través de redes sociales o a través de internet también. Esa violencia, mis queridas amigas, también está penada. No nos pueden mandar correos electrónicos, no pueden, como lo que yo les decía cuando inicié, ¿verdad? De que deberían poner un tubo para la doctora Padilla, porque en lugar de dar conferencias, pues que haga table dance, ¿no? Cuando al final del día yo la verdad admiro mucho a las que hacen table dance porque tienen muchísima fuerza, tienen unos cuerpos bellísimos y además tienen una gran libertad sobre sus cuerpos y su forma de vestir. Pero esa cuestión peyorativa que trata de invisibilizar precisamente el profesionalismo de una persona, algunos me dicen, no doctora, es que usted es la que se invisibiliza, porque usted no se debe vestir así, usted debe vestirse seria, como lo que es una doctora en derecho. Bueno, a mí me vale lo que pienses. Afortunado, desafortunadamente, la norma jurídica nos protege. Y si un servidor público, porque estamos en el servicio público, a una servidora pública le dice algo en contra de su vestimenta, o le manda un correo en contra de su vestimenta, o le dice algo y ella lo graba, o le manda un WhatsApp por su forma de vestir, servidor o servidora pública, servidor o servidora pública, insisto, esto también va para las mujeres, porque a veces las mujeres pensamos que por ser mujer a nosotros no nos va a pasar nada. No. Ni un hombre y ni una mujer puede decirle peyorativamente a otra sobre su tipo de vestimenta. Eso sanciona en prisión de 3 a 6 años y si lo difunden, ay, mira cómo viene vestida, clic, tomo la foto y la subo en redes. Y todavía me atrevo a decir, ¿cómo es posible que una persona que se diga ser doctora está vestida de esa manera y vaya a dar conferencia? Listo, tanque seguro. Mejor dime que querías irte a la cárcel. Hubiéramos hecho cosas por lo menos más difíciles, ¿verdad? Pero eso es muy fácil para que te vayas al tanque. Bien, continúo. La ley Ingrid, un caso muy triste de una chica, y ustedes saben, quienes ya conozcan este caso, que se enamora de un profesional por unos años más grande que él. El tipo, es que yo siempre he dicho, yo creo que ha de ser la experiencia ya, la edad, ¿verdad? No pienso ahorita igual que cuando tenía 20. Pero siempre un hombre a una mujer, ¿cómo la conquista? Con palabras hermosas, ¿verdad? Ay, no, te voy a mandar una poesía. Esos que mandan poesías, ay, que me dan una mala espina. No, digo, ya está. Me dan una mala espina esos que mandan poesías. Ya sabes, te mandan flores. Siempre he dicho, te mandan algo por algo quieren. La cosa es que nosotros querramos. Oye, que te mando flores, sí, mándamelas, te veo el domicilio. ¿Qué te parecieron? Hermosas, con permiso, bye. Pues claro, las mandan porque quisieron. Si pretende mandarme flores,
para que yo acceda a cualquier cuestión de tipo sexual con él? Bueno, todo depende que yo quiera, ¿no? Pero también dices, ay, bueno, ya me mandó flores, híjole, sale, va, me gusta, ¿verdad? Pero si no te gusta, recibe las flores, recibe el perfume, recibe el dinero, pues él lo está dando. Y después, bye, nadie me puede obligar. No se rían porque ya sé que les mandan flores. Ahorita llegan a su casa y todo lleno de rosas, ¿no? No, bueno, mandan flores porque quieren, pero de ahí a que yo acceda, no, estás equivocado. Ni tampoco se sientan en el sentido de comprometidas porque ya me mandó flores. Ya que si es un BMW, bueno, ya lo pensamos. Bueno, entonces Ingrid, por eso les digo que pues la conquistó este hombre. Ella era una persona muy activa, le gustaba mucho hacer labor social, pero a veces el amor nos ciega, ¿verdad? Y entonces se fue a vivir con él a la Ciudad de México y él tenía un niño que era autista e Ingrid lo cuidaba todos los días. Entonces, claro que Ingrid se frustró porque ya estaba acostumbrada a otro tipo de vida, peleaba con él a cada rato hasta que él se hartó. Ministerios públicos que llevaron el asunto me comentan, y la mató brutalmente delante del niño, del menor, la desolló. Ustedes saben que Ingrid fue desollada desafortunadamente. No conforme con eso, extrajo sus órganos y los metió a una letrina tratando de que se fueran. Evidentemente eso fue en unos departamentos, le mandaron llamar a la policía, llegó la policía y el sujeto estaba lleno de sangre y como poseído, ¿no? Lo agarraron, ya lo condenaron a 70 años de prisión, por supuesto, y de esas cosas, de esas mujeres que nos abren brecha, de esas mujeres que reciben esa violencia, por eso yo siempre he dicho, entre nosotras nos tenemos que proteger, entre nosotras nos tenemos que elevar, entre nosotras nos tenemos que ensalzar, porque desafortunadamente por este tipo de cuestiones y otro tipo de situaciones, los derechos nos voltean a ver. Los derechos nos voltean a ver. Porque algunos y algunas tratan de invisibilizar a las mujeres. Entonces, ¿qué pasó con Ingrid? ¿Qué hicieron los medios de comunicación? De veras que nos pasamos. Ya saben, el tema de la morbosidad. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Difundir las imágenes de la mujer desollada y, o sea, no, eso es un delito, deben tener respeto hacia nosotras. Una de las características del feminicidio es precisamente que la mujer esté expuesta, su cuerpo de la mujer esté expuesta, en algunos casos en posiciones sexuales. No pueden, o sea, a ver, en este momento histórico no pueden exponer nuestros cuerpos ni siquiera si se cometió un delito en nuestra contra. Entonces, en ese sentido, esa divulgación del cuerpo de Ingrid, claro, conmocionó a la sociedad mexicana y nos indignó. Porque nadie puede, claro, yo he estado, le platicaba ayer al secretario ejecutivo y a su esposa de algunos casos en donde yo he estado en feminicidios, en donde los peritos en juicio oral exponen las fotografías de las mujeres como fueron privadas de la vida, todo lo que les hicieron. Pero eso en juicio oral es necesario, porque entonces, ¿qué dato de prueba se va a presentar para que el juez tenga elementos suficientes para condenar al sujeto? Pero de ahí a que los abogados, a que los peritos, a que el Ministerio Público, a que la asesoría jurídica haga públicas esas imágenes, eso no es posible en este país. Ahí es donde se protege precisamente el cuerpo de nosotras. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue esta ley? Bueno, primero,
combatir la violencia digital en contra de las personas. Segundo, fortalecer los derechos de las víctimas. Claro. Tercero, tipificar de forma autónoma estas conductas. ¿Por qué? Porque sí. Persona que difunda estas imágenes, personas que tienen responsabilidad de tipo penal. No se puede difundir imágenes de una persona, del cuerpo de una mujer asesinada. Bien. Ahora me voy a ir aquí al artículo 225 del Código Penal Federal, y ustedes ahí ven precisamente cómo estas conductas ilícitas ya están introducidas en el Código Penal Federal. Y señala, cuando por sí, o sea, él, o por interpósita persona, a través de otro o a través de otra, él o ella, a través de otro o a través de otra, a través de cualquier medio, del que sea, celular, cámara, lo que sea, fotografíe, copie, filme, audiograve, videograve, reproduzca, difunda, entregue, revele, porque luego el Ministerio Público, ay, ahí te va la información, ¿no? Luego los policías, ay, les va la información por dinero a los medios de comunicación. Y luego los medios de comunicación, bueno, miren lo que pasó, y lo ponen, ¿no? Ok, todo eso. Remita, comparta, amigos, comparta, cuidado con eso. Pásame el video, ¿no? De la fotografía de este feminicidio. Bueno, ya lo pasaste a quien sea, cuidado, porque ese quien sea también lo va a pasar. Y tú fuiste la fuente. Entonces, toda esa cadenita tiene responsabilidad penal. Distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, venda, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de la víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos. Miren, les voy a platicar un asunto en materia disciplinaria en donde el órgano interno de control de una fiscalía, no les voy a decir cuál es, pero no es la de Nayarit, le imputa a un ministerio público, le imputa una falta administrativa por no contestar lo que la Comisión de Derechos Humanos de este estado le está preguntando sobre una carpeta de investigación. Fíjense lo malo de no saber derecho penal. Y entonces la autoridad investigadora en materia disciplinaria hacia los servidores públicos me manda a mí la carpeta de investigación sobre la cual tiene información. Quiere la información y no se la dio mi clienta. En esa carpeta de investigación venía un disco. Se trata de violación sexual hacia niñas. Bueno, aquí está, aquí entra. Y yo le decía a la autoridad substanciadora, ¿ya se dio cuenta de lo que me corrió en traslado? Fíjense cómo entra en esa conducta, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Entra en uno de los supuestos de esa conducta, porque es compartir o entregar, porque le entregaron la carpeta de investigación para correr la carpeta disciplinaria, por correrle traslado a mi clienta para que se defendiera en la audiencia inicial. Le digo, ¿ya se dieron cuenta de lo que hicieron? Me están mandando la carpeta de investigación sin testar, con todos los nombres de las niñas víctimas, con todos los hechos de las niñas víctimas, con los domicilios de las niñas víctimas, y todavía me están dando videos. Cuando mi gente empezó a analizar el caso, me dice, doctora, yo no puedo más, no puedo leer más. No puedo ver yo esos videos. Nadie los vimos, por supuesto.
La carpeta, pues la tuvimos que leer porque era para defender a mi clienta. Automáticamente, en la audiencia inicial, yo le di vista al Ministerio Público por esto. Porque de ninguna manera pueden difundir algún tipo de violencia sexual en contra de una persona, en contra de una persona mujer, en contra de una persona niña, porque la propia norma jurídica lo prohíbe. Y dice aquí, a quien cometa los delitos contenidos en esta fracción, se le impondrá pena de prisión de 4 a 10 años. Y fíjense, ahí está otro derecho que nosotras tenemos, de 4 a 10 años. No hay libertad por nada, solamente el abreviado, y eso basta que quiera la víctima. Fíjense cómo aumenta. Dice, las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo. 4 entre 3, ¿cuánto es? A 1 y cacho, ¿no? 1, 2. Es que yo solo hacía matemáticas cuando cobro. Por eso me encanta estar con contadores, porque los contadores rápido sacan las cosas. 4 años y cacho, ¿no? A ver, perdóname, 1 año y cacho, dijimos. Entonces son 4 a 5 años y medio. 5 años y medio la mínima. Jamás hay libertad. Jamás hay libertad. Y en su máximo, 10 entre 3 a 3.33, ¿no? Entonces serían 6 años y medio más, a 16 años y medio la máxima. Imagínate la pena, 5 años más 16, 21. Entre 2, la pena sería más o menos de 11. Más o menos, 11, 12 años de prisión. Ya la pena definitiva, depende de lo que el juez determine, motivo y fundamento, pero más o menos son así. Bueno, me he encontrado jueces y juezas que últimamente están decretando las máximas, ¿no? Bueno, entonces, si la información que se difunde se refiere a mujeres, ahí está, a mujeres, a niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad. Mis queridas amigas, nosotros estamos en el ámbito de los grupos vulnerables. Por eso la norma jurídica, siempre que se trata de delitos cometidos hacia mujeres, elevan las penas de prisión. Porque el hecho de ser mujer es considerado como un agravante de la conducta. Porque por perspectiva de género, no es lo mismo que se lo hagan a un hombre a que se lo hagan a una mujer. Entonces, todas estas conductas evidentemente traen temas de responsabilidad penal. Veo a los hombres muy calladitos, perdónenme, es que ya es 8M. Ya ni se ríen, no nos vaya a meter algún delito ahí. Bueno, pues yo qué les digo, ¿se acuerdan de Malena? La ley Malena. Una mujer que yo admiro profundamente por la lucha que ha tenido, por supuesto. Una mujer que no se ha callado ante la violencia de género, sea quien sea. Y una mujer que ha logrado grandes cosas, entre ellas precisamente esta ley Malena. La han de conocer, ella saxofonista de Oaxaca, una mujer con un gran talento y que desafortunadamente tuvo la desdicha de involucrarse con un hombre que se sentía poderoso porque estaba en el gobierno y le mandaron echar ácido en la cara. Entonces, evidentemente el tema del ácido yo platiqué con su defensora, con su asesora jurídica, que es una penalista de la cual no voy a decir su nombre, pero es una persona que admiro profundamente, y ella me decía, es que Liz, el hecho del ácido en la cara es una marca que queda de por vida. Es quitarle a esa persona su identidad. Es quitarle a esa persona también el tema de su proyección hacia la sociedad. Entonces, no es una pena, no es un delito
que merezca una pena mínima, porque a esas personas le destrozas la vida. Yo no sé qué diablos tiene que pensar una mujer, porque también hay mujeres, o un hombre que se prestan para echarle ácido en la cara a una mujer. Eso, gracias a Malena, ya ahora se relaciona como tentativa de feminicidio. Y también reformó muchísimas normas jurídicas en cuanto al uso y venta de este tipo de soluciones químicas, porque era muy fácil encontrarlas precisamente en algunas tiendas, en algunas lapalerías, y entonces le aventaban el ácido. Afortunadamente, no tenemos muchos casos en México, como los hay, por ejemplo, en Medio Oriente. En Medio Oriente esto es una práctica que incluso está permitida por esos sistemas musulmanes, que ojalá y nunca nosotros estemos en esa cuestión, por esos sistemas musulmanes, en donde si una mujer es señalada por alguna cuestión mínima, bueno, pues la familia, sobre todo los hombres, el padre, el marido, pueden optar por echarle ácido en la cara. Bueno, aquí en México es tentativa de feminicidio. Es tentativa de feminicidio, y ustedes saben, con Malena lo que pasó, María Elena Ríos, quien sufrió un atentado de feminicidio. Gracias a ella, esto es tentativa de feminicidio. Con ácido en septiembre del 2019 en su domicilio. El ataque con ácido fue planeado por su expareja y generó una fuerte indignación en la sociedad a causa de las quemaduras, lesiones e impacto psicológico que causó en ella, por supuesto. Aquí tenemos las penas: lesiones por ataques de ácido, ataque con ácido por razón de género y tentativa de feminicidio. Miren las diferencias. Elementos: lesiones por ataques con ácido, daño a la integridad física o a la salud, uso de ácido o sustancias químicas, sustancias corrosivas, tóxicas o irritantes, gases o líquidos a altas temperaturas, lesiones internas o externas, de 8 a 12 años de prisión. Tanque seguro, ya dijimos. En materia federal, 4 años para arriba si es la sentencia, se tendrá que recluir. Y como se trata de una mujer, la medida cautelar, prisión preventiva. ¿Ok? Prisión preventiva, o sea, eso que quede bien claro. Como se trata de una mujer, la Corte ha determinado que la medida cautelar es prisión preventiva. No pueden estar en libertad estas personas. Luego dice, se acredita ataque con ácido por razón de género. ¿Cuándo hay ataque por razón de género? Cuando hay una relación sentimental o afectiva. O sea, cuidado, cuidado. Es que voy a mandar a alguien para que le eche el ácido. Sí. Es que ya tiene muchos años que yo anduve con ella. Más o menos tiene 10 años, no me van a cachar. No, hubo una relación afectiva. El hecho empieza desde que tú la atacas por esa relación afectiva que no has superado. ¿Ok? Relación laboral o de subordinación. Era mi trabajadora. Era mi subalterna. Estaba bajo mis órdenes desde una perspectiva laboral. Era mi alumna. Bueno, todo eso entra. Parentesco también. Antecedentes de violencia. ¿Ya la había violentado físicamente? No. Es que esos mensajes ya se borraron. A ver, espérame. Si tienes mensajes de hace 20 años, esos mensajes todavía los pueden recuperar. Se quedan en la nube. Ajá. Entonces, ya la habías violentado digitalmente. Ya la habías violentado verbalmente.
Bueno, ahí hay un antecedente. Ojo, no se tienen que cumplir todas, con que se cumpla una. Luego dice, ataques contra mujeres trans también. Entonces ya a las mujeres trans la norma jurídica ya las protege. La pena aumenta hasta una mitad. La mínima son 12, ¿verdad? Y la máxima son 18 años de prisión. Más o menos va a estar en el tanque 15 años. Más o menos por ese punto, ¿no? Sí, así de. Tentativa de feminicidio. Ahí sí. Ya voy a ir cerrando porque ya me avisó mi iWatch que ha terminado la sesión. Entonces, continúo y con esto vamos a cerrar. Tentativa de feminicidio. Acuérdense que la tentativa solamente disminuye una parte. Y acuérdense que el feminicidio es básicamente de 40 a 70 años. En el Estado de México se preveía la prisión vitalicia. Bueno, ya la defensa tendrá que hacer lo que quiera, pero la mínima son 40 años en un feminicidio. Entonces la tentativa, pues nada más vamos viendo los códigos locales, pero más o menos por una tentativa, pues estamos hablando igual de unos 20 años mínimo en el tanque, ¿no? Cuando las lesiones provoquen, aquí va a ser tentativa de feminicidio, daño en mamas o aparato genital. Mamas, aparato genital. Me cayó ácido. Bueno, tentativa de feminicidio. Alteración en funciones sexuales, deformidad física permanente. Hay ácido, hay un ataque de ácido en la cara de una mujer, tentativa de feminicidio. Si sobrevive, porque hay algunas que no sobreviven. Deformidad, perdónenme, pérdida de oído. Todavía eso le aumentas, porque hay mujeres que se quedan sin ojos, ¿verdad? Porque te avientan el ácido en la cara, te agarran lo que es la oreja, ¿verdad? Entra el ácido en el oído, te agarra lo que es el ojo. Bueno, pues eso va aumentando la pena. Pérdida de oído, vista o habla, o la otra, cuando hay una incapacidad permanente para laborar. Entonces, en ese sentido, esos son los rasgos, los elementos para que nosotros podamos considerar el ataque de ácido como una tentativa de feminicidio. En ese sentido, quien ose atacar a una mujer, o sea hombre, quitándole, ¿verdad?, parte de su rostro, deformándole el feminicidio. Algunos piensan, neófitos del derecho penal, es que yo no lo voy a hacer, voy a mandar a alguien para que lo haga. Ay, pobres ilusos e ilusas. No, en materia penal tenemos un artículo que determina cuál es precisamente las autorías por los delitos. Y ya hay una autoría mediata, el hombre de atrás, el autor intelectual, el que dice que se haga. Entonces fíjense cómo piensan, ¿no? Como yo no lo voy a hacer, a mí no me va a agarrar nada. No, señor, usted se va a ir. Se va a ir igual o peor que el que lo hizo, que el autor material. Es el que la conducta la realiza. Y si hay partícipes, yo te cuido de que no venga nadie. Están auxiliando a que el delito se cometa. También se va a ir al tanque. Todos los que participen, hasta los instigadores. No, ya se pasó esta mujer. Yo que tú. Mira, aquí te venden el ácido sin tanto relajo. Yo conozco una persona que te lo puede vender para lo que quieras. Él no lo hizo, pero sí instigó. También tiene responsabilidad penal. El derecho penal tan maravilloso llega hasta los ámbitos en donde desde la imputación objetiva de un delito se puede determinar su inicio hasta el resultado material de esa conducta o resultado formal. Mis queridas amigas, mis queridos amigos,
Para mí fue un gusto y un honor haber estado con ustedes, compartirles estas ideas precisamente en este mes, en el día de ayer que fue 8 y hoy que también lo pasamos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. No sin antes decirles que agradezco de forma personal a todas esas mujeres que han luchado por nuestros derechos y que gracias a ellas yo tuve la oportunidad de estudiar hasta donde he estudiado, que gracias a ellas yo he tenido la oportunidad de acceder laboralmente a donde he accedido y que gracias a ellas puedo ser como yo soy y vestirme como se me dé la regalada gana. Gracias a esas mujeres, muchas gracias. Gracias por su atención. Esto se lo dejo al secretario, por si alguien lo quiere, para que lo tenga. Por favor, es una información muy valiosa, me parece, para nosotras. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, quien nos compartió la conferencia titulada Derechos Humanos de las Mujeres, avances, retos y desafíos contemporáneos en el acceso a la justicia en México. Y con el permiso de nuestro presidente y de nuestra invitada, hacemos un espacio para la reflexión y para las preguntas para nutrir este espacio. Quienes deseen participar, por favor, levanten la mano. Doctora, buenas tardes. Bienvenida, capítulo Nayarit, ya sabe, siempre es bienvenida a Tepic. Hola, qué gusto verte. Muchas gracias. Doctora, yo sí me voy a permitir, aprovechándola, dos inquietudes a la postre de la reformulación de falta grave respecto del hostigamiento y acoso de la mujer, ¿vale? En este sentido me voy a permitir hacer dos preguntas. La primera, que tiene que ver respecto del control judicial para efecto de poder acreditar que existe una afectación psicológica en el contexto de un acoso o hostigamiento para el caso de la mujer, sobre todo porque me parece que desde el aspecto institucional tenemos que tener muy clara esta línea que tiene que ver con la legalidad y por otro aspecto la cuestión de la arbitrariedad y en resumen cómo cuidar este aspecto de la formulación de imputación en ese sentido. Y la segunda, por ahí escuché que basta un dato de prueba suficiente para efecto de poder separar a un servidor público respecto de su adscripción. Vale, la pregunta en el contexto pudiera ser en un procedimiento de responsabilidad administrativa, sería en el aspecto de si alcanzaría la posibilidad de plantearse a lo mejor una medida cautelar atípica en el sentido de que, bueno, la naturaleza del proceso disciplinario es vía un PRAS, ¿no? Un procedimiento de responsabilidad administrativa, pero al caso de la naturaleza, por ser mujer, pudiera darse a lo mejor una medida cautelar atípica sin necesidad del proceso para efecto de poder de manera inmediata generar el cambio de adscripción de un servidor público. Y de antemano le agradezco, siempre aprendemos de usted. Muchas gracias y bienvenida de nuevo. Mi querida Maite, qué gusto saludarte. A Maite la quiero mucho porque cada que vengo a Nayarit está en mis conferencias. Además de que ella es disciplinarista y me da muchísimo gusto verte. Primero, gracias por las dos preguntas. La primera no requiere de control y la segunda sí requiere de control. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? En el caso de las reformas que se vienen a la ley general, me parece que es un hecho. Tú sabes que yo me he pronunciado muchísimo como disciplinarista en que esas conductas no deben estar en la ley general. Esas conductas deben estar en el Código Penal del Estado, ahí sí. Entonces, si una servidora pública considera que ha sido acosada sexualmente u hostigada sexualmente, bueno, pues se puede ir al ámbito penal por una razón, porque el bien jurídico tutelado es diferente. Cuando yo pregunto a los disciplinaristas cuál es el bien jurídico tutelado, me dicen que el desarrollo psicosexual de la persona afectada. No es así, eso es en materia penal. El bien jurídico tutelado en materia disciplinaria o es la función pública, o es la administración pública, o es la hacienda pública.
Entonces, desde un ámbito de tipicidad, desde el elemento objetivo del tipo disciplinario, la hipótesis debe demostrar, o por lo menos debe pretender demostrar, que con la conducta de acoso u hostigamiento sexual se lesiona la función pública. Eso ya dependerá precisamente de la autoridad investigadora que lleve el caso. Por lo general, sabemos que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues la planteaban desde el artículo 49, fracción primera, en donde en los códigos de ética o los códigos de conducta de los entes de la administración pública tenía como disciplina y respeto precisamente evitar el acoso sexual de la persona o el hostigamiento sexual. Ahora, desafortunadamente, lo digo así, quieren reformar la Ley General. Me parece que es más para tipo político, ¿verdad? Es una cuestión de tipo político para efecto de poder quedar bien con las mujeres. Bueno, el derecho muchas veces lo envenenan con la política. Sin embargo, me parece que sí, va a pasar, ya vamos a tener en la Ley General estas dos faltas administrativas y en ese sentido, pues ya será una falta administrativa grave con inhabilitaciones de 10 a 20 años el acoso sexual hacia una persona. Entonces, son igual faltas administrativas de realización oculta, no requiere de control. Lo que sí requiere de control, y me voy a tu otra pregunta, es precisamente el tema de la aplicación de la medida cautelar. La aplicación de la medida cautelar, tanto en materia penal como en materia disciplinaria, requieren de control. ¿Esto qué implica? Que debe haber una revisión de la protección de los derechos humanos del imputado o a quien se le va a restringir ese derecho. En este caso, el derecho a laborar en el ente de la administración pública. ¿Y por qué digo que requiere de control? En materia disciplinaria, la autoridad investigadora tendrá que solicitárselo a la substanciadora y la substanciadora tendrá que hacer control, es decir, que la teoría del caso que presenta la investigadora en la solicitud de la medida cautelar cumpla con los hechos, con los datos de prueba suficientes y con la norma jurídica que lo plantea, que en este caso sería el 125 de la Ley General de Responsabilidades, pero además se cumplen los siguientes elementos: la necesidad, la pertinencia, la idoneidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la motivación, fundamentación y la legalidad. Y solo así será, y eso se aplica igual en prisión preventiva, lo mismo. El Ministerio Público tiene que acreditar todo esto. Y solamente así, si existe un dato de prueba que acredite que la persona a la cual acosó el servidor público está precisamente infiriendo de forma directa en ella, lesionando la función pública, me parece que la medida cautelar se debe aplicar y la autoridad substanciadora debe determinar su aplicación. Con respecto al tercer punto que manejaste, si se le puede cambiar de adscripción, no, porque eso sería ilegal. En materia disciplinaria, en materia penal, hay un principio que de acuerdo al artículo 29, párrafo segundo, no se puede restringir por nadie y es el principio de legalidad, ¿verdad? Ahí está. No se puede restringir el principio de legalidad. Entonces, no me puedes aplicar una medida cautelar que no esté determinada en el 124 de la Ley General de Responsabilidades Públicas y hacer un cambio de adscripción justificándolo como si fuera una medida cautelar. Me parece que ahí la autoridad substanciadora estaría incurriendo en un abuso de autoridad y lo que yo haría como defensa cuando a mi cliente le notificaran eso sería de inmediato denunciar ante el Ministerio Público por el abuso de autoridad. Y ante su órgano interno de control también, en términos del 57 de la Ley General, por abuso de autoridad. Entonces me parece que eso, así como tú lo estás planteando, no puede ser. Incluso, aunque lo hiciera desde una perspectiva sin procedimiento disciplinario, sin medida cautelar, cambiarlo de adscripción, tendría que haber motivación y fundamentación por parte de su superior jerárquico para poder justificar ese cambio, mi querida Maite. Es lo que te puedo decir. Con todo gusto. Con todo gusto. No sé si haya más preguntas, con toda confianza, por favor. ¿Ya me siguen en mis redes las mujeres? Levanten la mano quien no me sigue. No puede ser. Liz Padilla con Z.
en las redes sociales. No, no puede ser. Liz Padilla con Z, estoy a sus órdenes. ¿Alguna cuestión? Me la pueden mandar vía inbox y yo con todo gusto les contesto. Claro que sí. Aquí había una pregunta. Bueno, buenas tardes. Hola. Bueno, mucho gusto. No tenía el gusto y la verdad es que estoy muy encantada con su conferencia. Gracias. Yo no soy del ámbito de derecho, ni mucho menos, pero me pareció muy interesante. Gracias. Y también me surge una duda, precisamente ahorita nos hablaba sobre la protección que tenemos nosotros como mujeres, que desconocía muchas de las cosas, pero también me gustaría saber qué pasa del otro lado. Me ha tocado ver mucho en redes y todo, donde conocemos como mujeres la protección que nos están brindando y como usted decía, bueno, yo sé que si tú me dices esto, me llevo las de ganar, etcétera. No Sí, sé claro. por cuánto, pero sé que Claro, tengo ventaja claro. por ser mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando utilizo esa ventaja Claro. para Claro. manipular, para llevo alguna consecuencia o qué hay si como mujer yo digo, como Claro. he salido en el taxi, no, te voy a demandar, te voy a decir porque no estás haciendo lo que yo quiero, aprovechar esa ventaja que como mujer también sabemos qué consecuencias hay, me llevan a la cárcel, Tienes tengo toda la otra, razón. o qué es lo que pasa en esos aspectos. Gracias por tu pregunta. Me parece que es una pregunta extremadamente importante. Quiero disculparme antes de contestarte con las feministas que tienen al feminismo como una cuestión de vida, ¿no? Porque también el feminismo es una forma de vida. Quiero disculparme con ellas, pero de acuerdo, y sobre todo en esta fecha, porque casi procuro no tocar estos temas por la fecha, pero te lo voy a contestar como defensora. Sí, tú tienes razón. Porque hay muchas injusticias por parte de las mujeres hacia los hombres. Perdónenme que lo estoy diciendo, me disculpé antes. Porque también hay mujeres que utilizan estos derechos que hemos conquistado para vengarse de un hombre. Para vengarse de un hombre que ya no quiere estar con ella, para vengarse de un hombre que no accedió a sus pretensiones o simplemente por miedo. He tenido casos en donde dos adolescentes tienen relaciones sexuales consensuadas y como a la chica la regañan sus papás, dice que el niño la obligó. Eso es terrible, porque al niño le va a destrozar la vida, porque lo van a privar de la libertad y le van a destrozar la vida también a su familia, porque quien no se dedique al derecho penal no sabe lo que implica el sufrimiento de estar en prisión, sobre todo cuando una persona es inocente. Y no vale la pena, por eso las mujeres también debemos ser conscientes de ello. No vale la pena de ninguna manera destrozar la vida de otra persona. También tuve el caso de un hombre muy exitoso que era ginecólogo, se casó con una mujer y la mujer, hay dato de prueba y todo, la mujer le solicitaba dinero mensual que él no tenía y le dijo, es que yo no te voy a dar ese dinero, pues me lo vas a dar y si no me lo vas a dar, entonces te voy a acusar por violación. Y lo acusó por violación. 11 años de prisión. El juez le dictó. Un hombre de verdad con mucha valía, que había ayudado a muchísima gente y que a pesar, ese es el problema en el que nos enfrentamos, porque no crean que son jueces Hércules. Hay jueces muy ignorantes en este país. Hay ministerios públicos muy ignorantes en este país. Y a pesar de los datos de prueba, los jueces, para no estar expuestos en redes, porque tenemos todo este movimiento feminista, lo condenan a 11 años a pesar de las pruebas. Voy a concluir con esto que te digo. No todo es para siempre. Los discursos van cambiando. Y como los discursos van cambiando, las dinámicas sociales van cambiando y el derecho va cambiando. No desperdiciemos lo que como mujeres hemos logrado hasta ahorita. Porque sí
empieza a haber casos en donde se demuestre, ya los hombres ya están unidos, ya hay sociedades de hombres ante estas injusticias. Los hombres se están uniendo muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Va a haber resistencia social, y van a cambiar los discursos. Y lo que nosotros hemos logrado, lo vamos a perder. Las mujeres debemos ser conscientes. Si nosotros tenemos una relación sexual consensuada con un hombre, por lo que sea, no debemos de ninguna manera denunciarlo por violación. Porque la relación fue consensuada. Ay, es que como ya no accedió, es que como no dejó a su esposa, es que como me siento rechazada, es que como ya no quiso tener relaciones sexuales, lo acuso por violación. No, señora, si pasan los casos que nosotros vimos precisamente en esta conferencia, ¡ay sí! Porque la ley nos protege. Pero de ahí a que yo lo denuncie, y así tengo muchísimos casos. Uno del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial Federal, en donde 2 personas, no voy a decir ni la categoría, hombre y mujer, tuvieron relaciones sexuales. La mujer lo acusó por violación y el Tribunal de Disciplina, dada la ignorancia en la que se encuentra, porque también ahí denunciamos a nivel federal, emite un acuerdo precisamente de su periódico federal, no sé cómo, de su periódico de prensa, diciendo que mi cliente estaba acusado por violación sexual y estaba siendo separado del cargo por violación sexual, violentando la presunción de inocencia. Porque no puedes decir a nadie, al hombre ya lo apedrearon, al hombre ya le destrozaron la casa, al hombre ya nadie le habla, no puede estar en su estado. Esas son las consecuencias de falso. ¿Qué te puede pasar penalmente? Claro, por lo menos una falsedad de declaración ante autoridad judicial. Cuidadito y yo lo saqué absuelto, porque se va por falsedad de declaración. Y la pena mínima son 4 años, también se va al tanque la mujer. También ahí hay delitos en contra de las personas que declaren falsedades ante la autoridad. Entonces sí, quizá le pueda, además también la reparación del daño, porque todo lo ilícito que haga o hagas en contra de una persona, amerita una reparación del daño. Entonces, mis queridas amigas, debemos ser conscientes en este sentido. Lo que yo les mostré fue para cuestiones de violencia que hacen en nuestra contra, porque también sé, yo soy una de ellas, que hay mujeres muy violentadas, desde el ámbito digital, por ejemplo en mi caso, desde el ámbito físico, en el caso de otras, desde el ámbito de extorsión, pero eso no implica que vayamos a deformar estos derechos que nosotros hemos ganado. Entonces, eso es lo que te puedo contestar. A ti. Allá atrás hay una, claro, y allá acá hay otra. Buenos días. Hola. Liz, yo sí soy tu seguidora. Gracias. Desde hace ya mucho rato. Muchas gracias. Mi nombre es Fabiola Ochoa. Todo lo que nos has mencionado, sin duda, son herramientas que vienen a nutrir el caminar de las mujeres. Y efectivamente, el feminismo en su etapa radical viene a generarle un retroceso al avance de las mujeres y en la lucha de las mujeres, ¿no? Y viene como a contaminar un poco. Pero son sus formas y quizás debemos respetarlas. Pero cuando estas formas caen en lo ilegal, ahí debe de haber una sanción como la pedimos para los hombres. Claro. En Nayarit, solamente nuestro Código Penal contempla 2 tipos de violencia: la violencia familiar y la violencia familiar equiparada. Hace algunos años, para muchos es aquí conocido, yo denuncié violencia institucional, acoso laboral. Hay una recomendación que emitió la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de este estado. Sin embargo, esta recomendación no ha sido cumplida hasta el día de hoy. Ha tenido intentos, pero no ha sido cumplida. Más allá de ello, cuando yo denuncié en la Fiscalía de este estado, me dice la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer, es que sí, el daño es grave, existe, pero ¿qué crees? La figura jurídica para judicializar tu caso no existe. Eso fue perdóname, dices que fue en un ente de la administración pública. Sí, yo fui policía municipal en este municipio. Okay. Entonces, claro. Me dice, sí, todo grave, pero ¿qué crees? Pues no hay cómo judicializar tu caso porque el Código Penal del Estado de Nayarit no lo contempla.
Claro. Y hoy vemos campañas a lo largo de la República Mexicana y también en mi estado, donde dicen, mujeres, si sufren acoso institucional, denúncielo. Si sufren acoso o violencia, denúncielo. Ajá. ¿Y con qué lo vas a castigar? Esa también es una omisión por parte del Estado. Por supuesto. Porque ha habido casos que están ahí. Tan es una omisión que ya hay una iniciativa presentada por tu servidora para que se tipifique como delito. Excelente. Y también han sido omisos. Ahora bien, a lo que va mi pregunta es, cuando el Estado es omiso en garantizarle a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia en cualquiera de sus casos, en cualquier lugar donde lo viva, desde el momento uno en que lo viva, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue el daño para poder hablar de una reparación cuando realmente la reparación sabemos que es simbólica? Porque no lo reparas. Hay un daño que queda ahí. Y la pregunta es, ¿cómo yo como mujer, sé que existen mecanismos, soy abogada, cómo yo como mujer puedo buscar más herramientas para quienes hoy no las tienen y obligar, se puede decir, porque yo también puedo obligar al Estado a que no solamente respete, garantice y protege mis derechos y el de las mujeres que hoy quizás todavía no han vivido esa violencia, pero mientras no se sancione y no se castigue y no se hable con el nombre que tiene violencia, vamos a seguir habiendo más mujeres que siguen sufriendo este tipo de violencia. No solamente es el acoso sexual el que se vive en las instituciones, se vive el hostigamiento laboral, se vive la violencia institucional y se vienen de ahí muchos daños psicológicos, económicos, morales y hasta sociales para las mujeres. Y esos no se contemplan en la norma. Me gustaría escuchar tu opinión. Más allá de una pregunta, quiero escuchar tu opinión para saber ahora por dónde le voy a dar. Claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Una pregunta. Cuando tú denunciaste ante el Ministerio Público, ¿te dieron medidas de protección o te las negaron? Primero me las dieron. ¿Y ya después te las negaron? Ajá. Denuncia al Ministerio Público, eso es un delito. Ok. Que amerita prisión, evidentemente. Porque no puede de ninguna manera negarte una medida de protección, aunque no esté el tipo. La autoridad, por supuesto, tiene que proteger, digamos, la integridad de una persona. Tú lo dices con muchísima razón. Entonces, si te negaron una medida cautelar, denuncia al Ministerio Público que te la negó. En más de un caso, eso ha meritado prisión. Ok, ahora, en materia disciplinaria, por supuesto que también. Los ministerios públicos tienen responsabilidad disciplinaria. Depende, hay que ver cómo está aquí en el Estado. Si te vas precisamente a la Fiscalía, al órgano interno de control de la Fiscalía del Estado, o te vas precisamente al tema de la visitaduría, tenías tú que checarlo aquí en el Estado. Ahora, otra pregunta, ¿la corporación donde tú estabas, de alguna forma recibía recursos federales? Sí. Ok, bueno, pues ahí está el brinco para la federal. Entonces yo te sugiero que la denuncia lo hagas en la Fiscalía Nacional Anticorrupción y que te vayas a la Secretaría de la Función Pública. En la Fiscalía Nacional Anticorrupción, antes de que reciban la denuncia, te la van a checar y ellos te van a decir si procede o no. Pero si no procede, ellos te van a decir exactamente qué hacer, o más bien, te van a decir exactamente por qué no procede, o te van a decir exactamente qué hacer para que sí proceda en ese ámbito. Muchos servidores públicos a eso le apuestan, a que en sus códigos penales no esté precisamente regulado los tipos penales, o en materia disciplinaria, peor la ignorancia, porque piensan que al no estar en la ley de responsabilidades administrativas de su estado, pues entonces no tienen responsabilidad disciplinaria. Pero la Constitución es muy clara en materia disciplinaria. De acuerdo al 73, fracción 29-V, tienen precisamente que seguir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas antes de que sigan otra cuestión. Entonces, ¿qué otra cosa te recomiendo? Que contrates a un buen penalista y que te ayude a encuadrar esas conductas que tú dices en otros tipos penales. Y entonces hagan la denuncia. Y como tú lo estás haciendo, está excelente. Sin embargo, yo creo que también una de las herramientas que tenemos es
Presionar por la parte disciplinaria. No me atendiste, le doy vista a la visitaduría. No te atiendo porque tengo audiencia. Te puedes ir al Ministerio Público, vente mañana. No, esto es de urgencia. Te voy a denunciar ante la visitaduría. Denuncia, denuncia, denuncia y vas a ver cómo una de ellas pega. Entonces, o van a cambiar de Ministerio Público o el Ministerio Público se va a poner las pilas y entonces va a tener que argumentar. Entonces, no sé cuál sea el hecho ilícito, pero estoy segura que un buen penalista lo puede encuadrar en otro tipo penal aquí. Vete a la Fiscalía Nacional Anticorrupción, por supuesto, y en materia disciplinaria, como es policía, es que ahí tienen su cuestión especial, es el Consejo de Honor y Justicia. Entonces, hay que ir al Consejo de Honor y Justicia. Ahora, a quienes denuncies en esos dos ramos, y con esto voy a cerrar, tienen restricciones a los derechos humanos desde el ámbito constitucional. Si tú te fijas en el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, el simple hecho de que tú inicies una denuncia en materia administrativa, por ejemplo, o en materia penal, pero sobre todo en materia administrativa, aunque lo absuelvan del procedimiento disciplinario, ya no lo pueden reincorporar a sus labores, queda fuera. Es una restricción a los derechos humanos. Se pueden ir a un procedimiento administrativo, contencioso administrativo, y aún así se la van a negar. Entonces, esa es una de las ventajas que tú tienes como denunciante, que lo separen de su cargo y ya no lo van a poder reincorporar, se va a quedar sin trabajo, eternamente, por lo menos hasta que reformen la Constitución. Entonces hay que ver alternativas y hay que atacarlos por la vía disciplinaria también. Muchas gracias. Gracias a ti por seguirme. No sé si hay alguna otra duda. Sí, claro, adelante por favor. Hola, buenas tardes, doctora. Hola. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué acciones deben de tomar las instituciones de impartición de justicia para evitar la revictimización a las víctimas en proceso de atención o investigación, más que nada en el enfoque de delitos de índole sexual? Sí, claro. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tomé un máster en victimología allí en la Universidad de Sevilla. Sin embargo, no ha sido una línea de investigación que yo he estado desarrollando. Pero por supuesto que el Ministerio Público tiene protocolos específicos para la no revictimización. Entre ellos, te puedo decir que dentro del proceso penal no es necesario que vaya la víctima por un abuso sexual, algún delito sexual, como tú lo señalas, basta con que vaya a la asesoría jurídica. Eso forma parte de la no revictimización. Y eso de ninguna manera va a traer como resultado ni que se le reste valor a lo que la víctima declaró. Incluso si la víctima se siente revictimizada, puede solicitar al juez de control a través de la asesoría jurídica o del Ministerio Público que no esté presente en el lugar de la audiencia. Si va a ser interrogada por la defensa, puede estar en otro lugar diferente, evidentemente del mismo tribunal, en un lugar distinto donde solamente se escuche la voz, para efecto de que no sea vista ni por la víctima ni sea vista por el imputado, por el procesado. Ahora, el Ministerio Público y la asesoría jurídica, ya hoy en día yo conozco asesorías jurídicas excelentes, sobre todo en esos rubros. Ellos también tendrán que determinar en el contrainterrogatorio que pudiera hacerle a la víctima a la defensa preguntas que no la puedan revictimizar, objetando ya en el momento del desarrollo probatorio algunas preguntas que vayan determinadas a la revictimización. Y sí te voy a decir una cosa, el juez las autoriza, porque la defensa, yo soy defensa, yo no acepto tampoco yo asuntos de feminicidios, que vayan en contra de las mujeres, esos asuntos yo no los acepto, pero sí te puedo decir que en otros asuntos las defensas somos terribles, ¿verdad? Y entonces tratamos de incomodar a la persona que estamos contrainterrogando. Entonces ahí tiene que ser muy fuerte el tema de la defensa de la víctima, digamos así, del asesor jurídico en juicio oral. La pericia es sumamente importante del asesor jurídico y del Ministerio Público, en el sentido de que lo menos que se pueda, sí, el imputado y el procesado tiene derecho a que vayas, pero también
Hay jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana que determina que la víctima, en el caso de los delitos sexuales y sobre todo si se trata de mujeres, niñas o adolescentes mujeres, no es necesario que esté, se tiene por reproducido durante todo el procedimiento. Eso ya es solamente si tú decides ir. ¿Ok? Listo. Sí, acá hay. Hola. Acá estoy. Hola, buenos días. Perdón, Buenas sí. tardes. Hola. Bueno, doctora, yo sí la sigo en redes, me presento. Gracias. Mi nombre es Shura Ledesma y pertenezco a la Federación Iberoamericana de Abogados aquí en el estado de Nayarit. Primero Mucho felicitarla gusto. porque Gracias. me parecen muy buenas sus conferencias. Muchas gracias. Efectivamente, vivimos en un estado, yo diría en un país, con mucha violencia hacia la mujer. Así es. Y aquí en Nayarit, pues obviamente también se da. Incluso hace días vimos mucho en redes sociales cómo agredían a una niña de secundaria, que me parece gravísimo. Claro. Y más cuando estás hablando, el video lo están compartiendo en redes sociales y dices, ¿por qué tanta violencia? ¿Qué ha hecho el Estado, que es responsable en mucho, para garantizar desde esas edades, vaya, desde antes, la seguridad, la educación, para que no se den estos delitos de violencia contra la mujer? Considero que el Estado es responsable, Sí. y que igual, Claro. pues las familias, cada quien desde su seno familiar, a educar tanto a hombres como a mujeres para evitar esta violencia sexual que se vive hoy en día gravemente y muy lastimosamente para muchas mujeres. ¿Qué recomendaría usted que tenga que hacer, el Estado, pensando en la responsabilidad de ellos mismos? Claro. Cuando vemos que, como ya mencionaban, sí se revictimiza a la mujer. Desde el momento que vas y presentas una denuncia ante el Ministerio Público, te dicen, bueno, es que mira cómo te vistes. Bueno, es que mira, tú no te deberías de conducir de esa manera, X, Z, oye. Claro. Pero ellos son responsables, el Ministerio Público yo creo que es clave para iniciar un asunto de esta índole y de esta naturaleza. ¿Cuál es su recomendación? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que desafortunadamente, qué bueno que tú perteneces a la barra de abogados, desafortunadamente no echamos mano del sistema interamericano. El sistema interamericano no es solamente llegar a procedimientos contenciosos en contra del Estado a través de la Corte Interamericana, sino que también existen otros mecanismos como lo son las medidas cautelares. El sistema interamericano tiene un punto de partida súper importante, que es la protección de los derechos humanos. Las mujeres tenemos derechos humanos que hay que protegerlos. Entonces, si ustedes ayudan a esas víctimas, ¿no? Precisamente a solicitar, y además se puede hacer en línea, no hay que irse, porque se siente ante la Comisión Interamericana, no hay que irse a Estados Unidos a solicitar la medida cautelar. Si ustedes lo hacen en línea, tú me sigues en redes, solicítame en línea el formato para la medida cautelar ante la Comisión Interamericana. La comisión en 15 días te da una respuesta de la medida cautelar. Sobre todo tratándose de mujeres, y que existen protocolos de actuación en México y existen también normas protectoras de derechos humanos que forman parte del sistema interamericano, como la CEDAW, por ejemplo. Entonces tendrán que obligar al Estado a cumplir todos los elementos de protección de los derechos humanos. ¿Cómo lo va a hacer el Estado? No lo sé. La pregunta base será, ¿y si no está en la ley de aquí, eso no importa? Porque nosotros tenemos el artículo 1 constitucional que determina que en el bloque de constitucionalidad está inmerso el sistema interamericano. Entonces, el Estado tendrá que hacerlo. ¿Qué pasa si el Estado no lo hace? Porque hay veces que les dice, ay, sí, ajá, denúnciame ante el sistema interamericano, va a pasar 20 años. No, hay responsabilidad patrimonial del Estado. Y esta responsabilidad patrimonial se da desde la parte básica del ente de la administración pública hacia todo el Estado. Y esta sanción por la responsabilidad patrimonial puede ser
desde el Estado o puede ser ordenada por el sistema interamericano. Entonces yo te sugiero que explores esas cuestiones y yo digo, he estado explorando el sistema interamericano por una razón, porque de acuerdo a las reformas que hemos tenido, considero que se han estado dilapidando los derechos humanos de las personas. Entonces no nos queda otra más que ir al Estado mexicano. Si tú me preguntas, doctora Padilla, ¿ha logrado que una medida cautelar le emita a la Corte? Por supuesto que sí. Y le ha solicitado al Estado mexicano que las cosas se queden en el estado en el que estaban para efecto de que no se transgredan los derechos de las personas. Yo creo que debemos irnos ya a la parte internacional. Agradezco mucho. Gracias a ti, gracias a ti. Agradecemos las preguntas e intervenciones. Creo que acá hay una última y cerramos para que no se quede, perdóname que te interrumpa, solo una última para que no se quede al aire. Gracias, doctora Padilla. No, gracias Pues, a ti. reiterarte dos cosas. Primero, la bienvenida a Nayarit. Cada vez que vienes Gracias. nos dejas información muy importante, y reiterarte también que esta información, por supuesto, va a ser compartida en medios de comunicación, porque nunca va a ser reiterativo ni repetitivo hablarles a las mujeres acerca de sus derechos. Muchísimas y que gracias. los medios de comunicación también tienen su responsabilidad en ello, como nosotros, como profesionales de la comunicación éticos. Así es, muchas gracias. Buen día. Gracias a ti, muchas gracias. Listo. Gracias a todas por sus preguntas e intervenciones. Agradecemos también a la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Muchas gracias. Y en este momento procederemos a la entrega del reconocimiento a nuestra distinguida ponente como muestra de gratitud por su valiosa participación y por compartir con nosotros su conocimiento, experiencia y reflexión en el marco de esta importante conmemoración. Sí, aquí la dejamos. Bueno, pues primero agradecerle nuevamente a la doctora Liz Padilla nos haya acompañado en esta mañana, tarde ya del 9 de marzo. Por supuesto que ha sido muy nutritivo este foro y la participación que ha generado este foro pues nos deja realmente satisfechos porque sé que se siembra siempre algo en las conciencias y luego los frutos se verán de alguna manera. Entonces, pues este organismo está también para eso, para reducir esa brecha entre el ser y el deber ser y sobre todo garantizar el debido proceso, ¿no? De todo lo que se ha dicho aquí, pero además para vigilar que las instituciones pues hagan su trabajo. En este marco, doctora Padilla, doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, este organismo le agradece su participación y le entrega un pequeño reconocimiento y un recuerdo de nuestro bello estado. Espero no sea muy complicado llevarlo hacia su destino. Me lo llevo